En el presupuesto de egresos de 2018, el monto que va para pensiones contributivas es alrededor del 3.5% del PIB, ¿no? Esto es como 720 mil millones de pesos. El IMSS. El IMSS es el que tiene más personas pensionadas, por mucho, ¿no? Él tiene alrededor de 5 millones de pensionados. No, tal vez un poco menos, es como 4 millones. Y las demás instituciones tienen el resto para completar como 5.3 millones de pensionados contributivos, porque además tenemos la pensión de adultos mayores, que es la pensión no contributiva, y tiene alrededor de 5.3 también millones de beneficiarios. O sea, en total podríamos estar hablando que tenemos 10 millones de personas que tienen tal vez más de 60 años que reciben una pensión. Eso tiene sus como tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Porque de las pensiones contributivas hay pensionados que son más jóvenes, como bueno, en Pemex o en Luz y Fuerza o en CFE, las personas se podían jubilar con una edad relativamente baja, pero por antigüedad, ¿no? O sea, si empezaban a los 15, 18 años a trabajar y cumplían los 30 años, bueno, se podían jubilar antes. Entonces no podemos estar hablando de 60 o 65 años o más. El sistema de pensiones del IMSS se reformó en 1997, ¿no? Todavía no había cambio de gobierno como tal. Después le siguió el ISSSTE en 2007, cuando ya había alternancia. Y básicamente son el mismo modelo, porque cambiamos de un esquema de reparto a un esquema de cuentas individuales. Esto quiere decir que antes los trabajadores con sus cuotas lo metían como a una misma bolsa, se metía el dinero y de ahí se iban pagando las pensiones. Ahora no, ahora hay cuentas individuales y cada uno de nosotros tenemos que ahorrar para nuestra pensión. No, yo creo que tienen sus pros y sus contras los dos esquemas. Habría que analizarlos muy bien. El problema del esquema de reparto es que las personas ahorraban y no recibían lo mismo, recibían más. Entonces esa diferencia pues iba a cargo del Estado o del presupuesto federal, que al final pues son nuestros impuestos, ¿no? En cuentas individuales se supone que esa carga al Estado ya no va a estar, pero se generan otras consecuencias, ¿no? Porque como no ahorramos lo suficiente, la tasa de cotización que tenemos actualmente en México es muy, muy baja. Entonces, lo que ahorramos a lo largo de nuestra vida laboral es poco y de alguna manera existe ahora la pensión mínima garantizada, que de todos modos el Estado tiene que entrar a pagar alguna parte, ¿no? El cambio del esquema de reparto al de cuentas individuales, pues sí se ve en la tasa de reemplazo. ¿Qué es la tasa de reemplazo? Es el porcentaje que tú recibes como pensión de acuerdo a tu último sueldo. Entonces, si en reparto era alrededor del 60% de tu último sueldo lo que tú recibías de pensión, ahora con cuentas individuales vamos a estar alrededor del 30%. Entonces, pues sí, es un esquema que llegó y que no se prevé que se cambie. Entonces, lo que va a ser importante es incentivar a la población, tanto formal como informal, a que se ahorre para sus pensiones, ¿no? A que ahorre ellos mismos para sus pensiones. Mira, con el cambio de esquemas, las personas pudieron, bueno, en el IMSS todavía pueden decidir si se quieren jubilar por esquema de reparto o por cuentas individuales, ¿no? Es una población abierta todavía. En el esquema del ISSSTE no. En el ISSSTE, cuando hubo el cambio de sistema, tú tenías que decidir si te quedabas en el anterior o te cambiabas a cuentas individuales. Entonces eso tenía que hacerse un análisis para ver cuál te convenía más. Lo que sucede precisamente en la presión que tenemos con el gasto en pensiones es que esta población del IMSS que está cercana a jubilarse y que todavía tiene la opción de irse por reparto o cuentas individuales, elige irse por reparto.
y entonces el gasto es mucho más alto. Obviamente, como te mencionaba hace rato, el esquema de reparto es más alto por esta cuestión. O sea, hay ciertos criterios, hay ciertos derechos que ya están establecidos en la ley y que hace que tú puedas tener una pensión más alta independientemente de lo que hayas realmente ahorrado. Entonces, pues ahí hay una diferencia que alguien tiene que cubrir, la está cubriendo el Estado con nuestros impuestos. ¿Qué sucede con esto? Que es muy injusto, sobre todo para las siguientes generaciones, ¿no? O sea, porque lo que está sucediendo es que hay más adultos mayores, más personas entre 60 años y más, y menos trabajadores. Eso es por un lado. Y por otro lado, el mercado laboral ha cambiado muchísimo. Ya es muy difícil que te mantengas en un mismo trabajo 25, 30 años, ¿no? Ahora nos movemos mucho, estamos de freelance, sin seguridad social, etcétera. Entonces, incluso no solo es la tasa de cotización lo que afecta a tu ahorro, sino también la densidad de cotización. Y esto quiere decir cuántas semanas cotizas a lo largo de un año. Y eso va disminuyendo. O sea, no cotizamos todo el año, todas las semanas del año. Ya es baja ese dato también. Sí, definitivamente es algo que nos preocupa bastante aquí en CIEP, porque vemos cómo ha ido aumentando este tipo de gasto en pensiones y cada vez aumenta más, ¿no? Ahora fue 14% del gasto total y va a ir en aumento porque la generación de transición que se crea por cambiar de esquemas va a seguir creciendo hasta 2035 más o menos, y ellos siguen cobrando una pensión alta relativamente, ¿no? O sea, si tú ves los números, el gasto promedio el gasto promedio en pensiones del IMSS es de 85,000 pesos. Eso nosotros lo usamos como una aproximación de lo que sería una pensión de una persona del IMSS. Serían 85,000 pesos al año, ¿no? Y una persona de Pemex o de Luz y Fuerza están, las pensiones o el gasto promedio en pensiones está alrededor de 900,000 pesos al año. Entonces la diferencia es muy grande y genera demasiada desigualdad. Entonces, este gasto primero presiona a las finanzas públicas y después genera desigualdad, no solo en este momento, sino intergeneracionalmente, porque esas pensiones alegan, esos pensionados más bien alegan que tienen ya derechos, ¿no? Y es totalmente cierto. Sin embargo, en una cuestión como de no sé, justicia intergeneracional, podríamos hablar de tener políticas que hagan pues contrapeso sobre ese gasto, sobre todo, ¿no? Ahorita el gasto en cuentas individuales no es muy alto. El 90% del gasto en pensiones se va a contributivas y de reparto. El 10% se va a cuentas individuales y un 1% se va a no contributivas, ¿no? Que ese es otro tema que también genera desigualdad. Tienen una pensión, pero es una pensión muy chiquita, es de 1,100 pesos más o menos bimestrales. Entonces, te digo, las preocupaciones son primero la presión fiscal, segundo la desigualdad que genera en este momento y tercero la desigualdad intergeneracional, porque si seguimos gastando así, nos seguimos endeudando y los que van a terminar pagando pues son nuestros hijos, nuestros nietos y los que siguen, porque la deuda hay que pagarla. Sí, mira, yo creo que ahí hay que ponerlo en perspectiva, porque pues cuántos expresidentes tienen pensión contra cuántos trabajadores hay, y hablando en montos, digo, son 800,000 millones de pesos lo que se gastan en pensiones de reparto. Entonces, y ahí entran los de los expresidentes, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que estar hablando de hacer algo para limitar ese gasto en la totalidad de reparto, no solo lo de los expresidentes, ¿no? Son políticas que tienen que ir acompañadas con un análisis legal, con un análisis económico. Se ha hablado de topar pensiones, ¿no? A cierto número de salarios públicos, digo, salarios mínimos. Se ha hablado de
de ponerles impuestos, ¿no?, a pensiones más altas, como se hace en el ISR. Sin embargo, es un tema que está pendiente. O sea, desde nuestro punto de vista, el problema se ha discutido mucho desde casi los 70, ¿no?, desde 1970. Por eso hubo reformas en el 97, hubo reformas en el 2007, y casi todos los esquemas de pensiones, que son muchísimos, están transitando las cuentas individuales. Sin embargo, las soluciones parecen ser como parches, ¿no?, para salir un poco del problema ahora, pero no se ve en el largo plazo cuál podría ser una solución más sustentable. El esquema que está ahorita para quedarse es el de cuentas individuales, ¿no? La CONSAR ha hecho algunos esfuerzos, ahora ya puedes ahorrar en el OXXO, hay una aplicación donde puedes hacer transferencias a tu cuenta individual, etcétera. Sin embargo, lo que es importante también es la educación financiera, porque nos cambiaron a un esquema de cuentas individuales de la noche a la mañana, y en este momento no sabemos, mucha gente no sabemos ni cuál es nuestra Afore, ni en qué banco está, ni cuáles son nuestros rendimientos, ni qué comisiones nos cobran, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las mejores opciones? Porque es información que puedes solicitar, tú como cliente lo puedes solicitar a la Afore, pero si no sabes qué significa, no sabes lo que es un rendimiento o en qué están invirtiendo tu dinero, bueno, eso es algo que como ciudadanos tendríamos que hacer mucho más participativos. Sí, bueno, el tema de pensiones es algo de lo que está trayendo mayores presiones al sistema fiscal mexicano. Actualmente ya en paquete económico 2018 se estima que el gasto en pensiones va a ser alrededor de 3.5% del PIB. Para dimensionar esto, la recaudación total del impuesto al valor agregado, el IVA, es aproximadamente de 3.9%. Entonces las puras pensiones se comerían más del 80% de toda la recaudación de este impuesto. Que tienes en materia fiscal, ¿cuánto tiempo le debería preocupar al país para que este tema en particular pueda ser un tema rojo, un tema de... Ya lo es, yo creo, nos debería de preocupar desde el día de hoy, y esto se puede agravar un poco porque la pirámide demográfica del país está cambiando. ¿Esto qué quiere decir? Que la proporción de personas en edad de trabajar está disminuyendo con respecto a la proporción de personas mayores de 65 años. Con esto... obviamente el gasto en salud y sobre todo en pensiones va aumentando, y nos trae las presiones fiscales que debemos de atender desde el día de hoy antes de que se salgan más de control. ¿Qué se tendría que hacer a mediano y a corto plazo? Bueno, justamente para eso estamos también hablando el día de hoy del Consejo Fiscal. Debería de haber un organismo que se encargue de revisar todo este tipo de cuestiones, decidir si es necesario hacer cambios en la manera en la que se cobran las cuotas a la seguridad social, cómo se gasta, cómo son distribuidas, todo ese tipo de cuestiones. Debería haber un órgano que se encargue de analizar eso y ver a largo plazo la sostenibilidad del sistema fiscal. ¿La política pública? Actualmente quizás no, porque la política pública se ve a muy corto plazo actualmente, quizás por ciclo electoral. Es como se están manejando los temas, y justamente con un consejo fiscal lo que se intentaría es que se pudiera tener una visión de más largo plazo, alguien que no esté ligado a los ciclos electorales y que pueda ver a futuro por la sostenibilidad del sistema fiscal, tanto con el tema de pensiones como salud o cualquier otro tipo de cuestión que pueda surgir. No, yo espero que no, yo espero que los compromisos sí se sigan cumpliendo, solamente hay que esperar que esto no sea... que se logren hacer las modificaciones adecuadas para que esto no sea con contrapeso de seguir endeudando al país. ¿Pueden sentir temor los mexicanos de que haya una inestabilidad? Yo espero que no, yo espero que este problema se llegue a solucionar en el mediano plazo para no tener este tipo de cuestiones.